la tensión que hay hasta ahora en Ramos Mejía. Lo vienen siguiendo a través de esta pantalla durante toda la tarde. Los vecinos se movilizaron. Todos saben, estamos hablando del asesinato. Ahora vamos a estar hablando también qué es lo que lo motiva, quién lo generó, qué pasa con esta persona, quién fue su autor. Pero en este momento estamos viendo en Ramos Mejía los vecinos que no se van, que siguen movilizados, aún después de lo que fue una represión por parte de las fuerzas para tratar de, evitar justamente que se mantengan ahí reclamando justicia, contando cuán hartos están, cuánto miedo tienen, cuánto miedo tenemos, cuánto miedo se tiene en la provincia de Buenos Aires, cuánto miedo se tiene en tantos lugares de la Argentina. Y hoy tiene una cara como suele pasar con algunas historias. Tiene la cara de Roberto Sabo, el kiosquero, un kiosquero sumamente querido en la zona de Ramos Mejía, que fue asesinado a sangre fría por resistirse. Y hablaron los hijos y habló su papá y conmovió una sociedad entera. Pero fue la mecha. Cuando pasan estas cosas, hay una sociedad entera que está con miedo, que está cansada, que simplemente, miren lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo ya no vivir mejor, que nos dejen vivir. Miren cuán humillante y cuán tremendo es el reclamo de todos ellos que están ahí y de todos nosotros que estamos acá acompañando. Esto que están viendo ahora es a esta hora y es en vivo, en Ramos Mejía. Está Cristian Balbo, es lo más importante claramente que está pasando, y además porque es uno de los temas, y no puede no serlo, uno de los temas de agenda más importante que la dirigencia política eligió no mirar, eligió evitar a lo largo de esta campaña, pero la sociedad habla y habla mucho más fuerte que cualquier campaña del oficialismo, de la oposición, y la sociedad en este momento está diciendo basta. No estoy hablando del basta del eslogan de Cambiemos. Estoy diciendo de un basta a vivir muertos de miedo o muertos directamente. Cristian, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buenas noches, Romina, colegas. La bronca y la indignación de los vecinos de Ramos Mejía se conjugó con la represión policial. 3 horas de manifestación, gases lacrimógenos, gas pimienta, menores de edad que tuvieron que ser asistidos en ambulancias porque no podían respirar. Claro, muchísimas familias se han acercado aquí para reclamar seguridad, para reclamar justicia, después del brutal asesinato acribillado de 6 balazos, Roberto Sabio, este kiosquero aquí de la zona céntrica de Ramos Mejía, pese a que detuvieron a los presuntos autores materiales de 29 y 15 años, las familias de Ramos Mejía decidieron venir hasta aquí, hasta la comisaría segunda, y como presumían que podían llegar a haber incidentes más serios todavía, ubicaron este doble cordón policial. Observen ustedes a esta hora de la noche, Avenida de Mayo, pleno centro de Ramos Mejía, un grupo importante de vecinos todavía que no deponen su actitud. Vemos hombres, mujeres, familias, hay criaturas también aquí. La mayoría se ha retirado cuando comenzaron los gases lacrimógenos. Hubo en 3 oportunidades de represión para intentar que los vecinos se retiren de este lugar. Fíjense que a la altura de la comisaría hay otro cordón más, es la comisaría segunda de Ramos Mejía, que es la que entiende en este caso. No alcanzó con la detención del presunto autor material dispuesta por el fiscal Federico Medeni, que es el que entiende en la causa, este joven que habría acribillado ayer por la tarde, poco después de las 2 de la tarde, a Roberto cuando estaba trabajando, estaba laburando en su kiosco haciendo su turno para que después lo reemplace su hijo. En la caja no debería tener más de 10.000 pesos cuando estos 2 delincuentes que venían en el marco de un raíz delictivo, Romina, porque primero habían robado un vehículo en una remisería, después asesinaron a Roberto, después fueron a robar la moto a un delivery, después intentaron cambiar de vestuario en el interior de un supermercado hasta que finalmente quedaron detenidos. Cristian, perdóname, porque quiero, Cristian, perdóname, sí, mientras estamos viendo las imágenes, insistimos, esto fue todo durante toda la jornada, se sumó la represión de la que vos hablabas, pero esto que estás haciendo referencia respecto de esta persona que está detenida, acusada claramente del asesinato, lo que vos decías no es un tema menor. Acá no estamos hablando de alguien que usualmente se dice está quemado, está pasado, no le importa nada, está entregado. Es una persona, estamos hablando de este joven de 29 años, que difícilmente pueda el día de mañana, creo que hoy a la noche o mañana, ahora me lo estabas diciendo, perdóname, tiene que declarar en la fiscalía, alegar
desconocimiento de la situación que estaba viviendo. Lo pensó. Robó primero un vehículo para poder hacer este raíz delictivo. Fue al kiosco, mató al kiosquero, le pegó los balazos que le pegó y después con su cómplice de 15 años se metió en un supermercado para tratar de, bueno, que no lo encontrasen o disfrazarse de una parejita que podía estar haciendo algún tipo de compra y después salió y robó una moto. Digo, todos estos hechos tienen que ser pensados, tenés que tener puesta la cabeza ahí para hacerlo. Después de matar a Roberto. Y hoy lloró frente al fiscal, pidiendo que no quiere prisión perpetua. Este joven que ya estuvo detenido por robo a mano armada, lloró frente al fiscal pidiendo, por favor, yo no quiero la prisión perpetua. Pero este joven acribilló de 6 disparos a plena luz del día, en pleno centro de Ramos Mejía, a un comerciante que estaba trabajando, que estaba laburando. Hay que después investigar cómo se dieron las circunstancias para que lo termine matando a sangre fría. Y esto, fíjate vos, ahí enarbolan una bandera argentina frente a la infantería. A 6 días de las elecciones se da también esta circunstancia. Los vecinos que no quieren deponer su actitud, que quieren que la policía se retire, que le permiten llegar hasta la comisaría segunda, que es la que interviene en el caso. Una bandera argentina que presenta este hombre que conoce a Roberto. Ese hombre que está ahí conoce a Roberto y muy bien. Fue uno de los que temprano estuvo en el kiosco colocando velas, recibiendo las ofrendas florales. Mañana lo van a velar entre las 5 de la tarde y las 9 de la mañana. Y la familia, estuvo el padre del kiosquero, estuvo la esposa del kiosquero acá participando de esta manifestación. Piden que los vecinos vayan a darle el último adiós, que se acerquen a la cochería de Ramos Mejía. Repetimos, de 5 de la tarde a 9 de la mañana lo van a velar mañana. Todavía no le han entregado el cuerpo. Están trabajando en el marco de lo que es la autopsia, porque 6 disparos recibió. Cristian, vamos a ir ahora con el colega Martín Rojas, está trabajando también en el mismo lugar. Impresionante la cobertura, te seguía durante la jornada de hoy. Felicitaciones por la cobertura, durísima, durísima. Y expresa, me parece, un cansancio generalizado, de verdad, un basta. Fue este hecho, podría haber sido el que contaba Javi hace un rato, que recordábamos, hace cuánto fue lo del pibe de Quilmes, ¿no? El chico de 17 años de Quilmes. Con la bicicleta, digo, podría haber sido, bueno, fue el que terminó de encender la mecha de una sociedad que está diciendo así no podemos vivir, pero el no podemos vivir es literal, porque escuchamos a lo largo de todo el día y en parte muchos de los testimonios que vos recogías, los laburantes no pueden laburar, las mamás no se animan a llevar a los chicos al colegio, a salir temprano. Así es imposible. ¿Y de qué hablan? Cada uno de los que pasaron acá. ¿Cuántos fueron los que hablaron? Me encantaría hacer el raconto antes de las elecciones. Y además les voy a decir algo, perdón, pero la verdad es que hay que tenerlo en cuenta. Estas leyes que permiten que estos delincuentes recuperen la libertad, porque este tipo de 29 años que mató de 6 balazos, como contaba recién, alguien que veremos si se resistió o no se resistió, tenía 2 pibes, ahora vamos a ver lo que decían los chicos, lo que decía su papá. Este tipo había estado preso 6 años, 5 años y un poco más de meses. Y no es que salió por alguna ventajita que pudo haber obtenido dentro del sistema penal, porque cumplió la condena. Ahora, ¿quién me dice a mí, quién les dice a ustedes que este tipo que salió y que cumplió la condena está para reinsertarse en la sociedad? Claramente no estaba. Porque después de un delito violento como el que había tenido hace 14 meses, hace 6 años, hace 6 años, un robo a mano armada con una tentativa, se cree que de homicidio, sale. ¿Y quién me dice a mí, quién les dice a ustedes que sale en condiciones de verdad de reinsertarse en la sociedad? Nadie quiere hablar de seguridad, nadie quiere hablar de cárceles, nadie quiere saber qué va a pasar con este tipo si lo meten en cana otra vez. El problema es que no hay, lo que se entiende por perpetua no es toda la vida, no hay pena de muerte en la Argentina, no hay cadena perpetua toda la vida, no existe que esto pase. En algún momento va a salir. ¿Y cómo sale? Así. La primera vez que este tipo cometió un delito, fue un delito grave, porque mostró un arma y robó. La segunda vez, acá lo tienen, en Ramos Mejía, matando de 6 balazos a un laburante. Quiero que escuchen al papá de Roberto Saba, y ya me voy a sentar con mis compañeros Sabo, perdón. Ya me voy a sentar con mis compañeros. Escuchen al papá y un ratito vamos a escuchar a los hijos. Quiero justicia. Quiero pena de muerte para los chorros. Que me devuelvan a mi hijo.
Que vuelvan los militares, que se encarguen de la seguridad. Saquen esta manga de delincuentes a los kirchneristas, hijos de mi puta, de que ellos vinieron al gobierno. Pudieron todo. Pudieron toda la juventud. Manga, gobierno corrupto, hijo de mil putas. Defiende a los mapuches, defiende a los delincuentes. Sin vergüenza. Ya no tengo... ¿Qué piensa que fueron detenidos los delincuentes? Sí, está bien que lo detengan, pero quiero que los maten. Ahora quiere que no le den perpetua. ¿Cómo no le van a dar perpetua al hijo de puta? Usted se largó a llorar y que lo quiere perpetuo. ¿Qué piensa de eso? No, híjole, que no lo larguen, que no lo larguen, que lo maten. Pedro, ¿qué quiere usted que pase ahora en adelante? Que lo maten, decía el papá de Roberto Sabo, que lo maten. No hay pena de muerte en la Argentina, ni siquiera voy a entrar en ese debate porque no solamente no hay, sino que es imposible que lo pudiese haber alguna vez por los pactos internos. No importa por qué, digamos, no importa, pero es absolutamente imposible. Perpetua, de por vida, para siempre dentro de una cárcel, tampoco. Señores, estos que vamos a votar, señores y señoras, que vamos a votar este domingo, son quienes hacen las leyes. Yo no lo sé, no soy una especialista en el tema seguridad. Mis compañeros tampoco. Mis compañeros periodistas tampoco. Son ustedes que vamos a votar el domingo, los que tienen que proponer algo. ¿Cómo es el tema? ¿Cumplen? Porque digo, yo le puedo preguntar a mis compañeros también la opinión que tienen, pero cumplen los 6 años y está fuera. ¿Qué pasa con los exámenes? ¿Qué pasa con las evaluaciones? ¿Saben lo que pasa? Y lo voy a decir a riesgo de comerme un problemón. ¿Saben lo que pasa cuando viene alguien y te muestra del servicio penitenciario que tiene una conducta intachable, que asistió a determinados cursos, ¿saben lo que pasa? Lo pagó. Tienen precio. Los exámenes que da el servicio penitenciario, no todos, sino en todos los casos, sí en muchos de los casos, tienen precio, se vende y se compra todo adentro de las cárceles. Cárceles que nadie tiene ganas de mirar porque creen que el problema termina cuando el delincuente o la delincuente, ya que en eso somos tan políticamente correctos para hablar, una vez que están presos ya está, no importa, ¿para qué lo vas a mirar? Porque sale, porque compra, porque consigue guita para que le den un certificado de conducta intachable y que con eso pueda salir. Yo quiero una evaluación. ¿Qué es lo que pido? Bueno, a ver alguna ley, a ver si a alguno se le ocurre. Hay algunos, ¿no? De los candidatos que se proponen que tienen alguna idea sobre el tema seguridad. No puede haber expertos que trabajen evaluando seriamente en qué condiciones sale un delincuente. Porque no me vengan a decir que este tipo estaba en condiciones de salir hace 14 meses y estos 14 meses se detonó. ¿Qué pasó? ¿A dónde sale? ¿A dónde va? ¿Quién lo recibe? ¿Qué va a hacer cuando esté en libertad? ¿Alguien puede contestar todo eso? Gente, hay jueces que ni los vieron en su vida. Ahora, después de la ley de víctimas, se tienen que juntar y lo tienen que ver cara a cara. Hasta ahora no lo tenían que ver, no tienen la más puta idea quién está largando. Patricia Bullrich está del otro lado. Patricia, buenas noches. A ver si ahí te puedo ver. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, te va? Bien, ¿cómo estás? Estamos todos muy asqueados, muy enojados, muy tristes. Igual no creo que nada de eso sirva. Pero yo te pregunto, digo, además conociendo y habiendo estado al frente de este área, ¿qué es lo que se hace? Porque la verdad no parece haber una respuesta y siguen los años y siguen probando y siguen los experimentos en torno al tema de seguridad y nadie tiene una respuesta. Bueno, en primer lugar, un abrazo a la familia por este terrible asesinato que ha sufrido Roberto, que lo han asesinado a sangre fría. Es lo primero que hay que decir, estar cerca de la familia, cerca de los vecinos de Ramos Mejía, y en Seúl yo le hice llegar un mensaje privado al papá y a la familia, y en segundo lugar decirle que sí, que hay formas de trabajar esto, y que el camino es entender que hay que cuidar a la ciudadanía y a las víctimas y no a los delincuentes, que la teoría de pensar que la ciudadanía puede, digamos, tener la misma situación año tras año sin que cambien las leyes, sin que se modifiquen las cosas, no va más.
Nosotros probamos un modelo de seguridad distinto, bajamos los homicidios en la Argentina, combatimos el narcotráfico, no permitimos que los delincuentes anduviesen como si nada, y logramos algo muy importante, que fue que hubiese menos homicidios, que hubiese más seguridad, que hubiese un combate al narcotráfico, y que la línea fuese que el que las hace las paga. Y eso que vos estás diciendo respecto a la ley, es una ley que nosotros cambiamos. Hoy, lo que pasa es que las leyes penales no son retroactivas. Nosotros votamos la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que dice que todos aquellos que han tenido condenas graves no pueden salir antes del final de su condena. Y que además los servicios psicológicos del servicio penitenciario tienen que ser tenidos en cuenta, porque en muchas ocasiones los mismos penitenciarios te advierten que las personas no están para sociabilizar y sin embargo igual los dejan en libertad, por una política que nosotros hemos visto que ha sido la liberación de los presos. Hay que votar un código penal nuevo que realmente genere las penas de acuerdo a la gravedad de los hechos. Esto que han hecho, este asesinato a sangre fría, tiene que tener penas mucho más graves. Pero Patricia, Pero además, digo, para entender, este tipo que mató al kiosquero, para que la gente entienda, había cumplido una condena. Lo que pasa es que claramente, digamos, después, no es un lugar común decir que la cárcel es una escuela del delito, porque primero el que comete, digamos, un hurto, después va a cometer un robo, el que comete un robo a mano armada, termina cometiendo un homicidio. Pero casi se da, creo que el 99% de los casos. Por eso nosotros hemos planteado una modificación que hoy la tiene la provincia de Mendoza, que es la reiterancia. En la Argentina tenemos el concepto, que es un viejo concepto penal, de la reincidencia. Alguien que reincide va a tener una pena más grave. Pero muchas veces las condenas llegan muchos años después. La reiterancia es que cuando vos cometés un delito y cometés un segundo delito, aunque el primero todavía no haya llegado a la condena, ya implica que esa persona está reiterando una acción delictiva y ya eso implica que vos apures esa condena y entiendas que esa persona ya es peligrosa para terceros, porque no es la primera vez que comete un delito, sino la segunda o la tercera. Eso es lo que se llama el fin de la puerta giratoria, que es fundamental para la Argentina, para que los delincuentes que cometen un delito no salgan como si nada o no tengan durante años un proceso larguísimo y que durante esos años sigan cometiendo delitos. Ahora, ¿esto a qué se lo adjudicás? Más. Porque vos recién hablabas, y ahora quiero sumar a mis compañeros, pero vos recién hablabas, digamos que, sin decirlo, pero que hay una política tal vez por parte del gobierno más laxa, más flexible, más garantista, digamos. ¿Se lo adjudicás a eso, este tipo de hechos? Porque yo acá no le encuentro esa beta, en otros sí, pero acá no sé. No, tipo entró, cumplió la pena, salió a los 14 meses, mató de 6 balazos a un tipo. La Argentina tiene una política criminal hoy absolutamente, digamos, incorrecta. No se sabe cuál es la política criminal que tiene. Tuvimos una ministra que durante meses dejó a la Fuerza de Seguridad en la total indefensión. Tenemos un ministro de Seguridad Nacional que es un vocero y tenemos un ministro de la provincia de Buenos Aires que, digamos, dice que piensa distinto a su gobernador. Tu gobernador piensa totalmente distinto. Entonces, ¿qué necesitamos? Todo lo que nosotros hicimos se desarmó. Y eso es un gran error, un grave error, porque para que una sociedad tenga seguridad, las fuerzas de seguridad tienen que estar cuidadas, cuidar a los que nos cuidan, tienen que sentirse que están protegidas, tienen que sentir que la autoridad no es a los primeros a los que le echa la culpa. La sociedad tiene que tener seguridad respecto al dinero que se va a invertir en seguridad. El presidente Alberto Fernández, cuando le sacó el dinero a la ciudad de Buenos Aires, dijo que todo ese dinero iba a ir a seguridad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿dónde está ese dinero? Fueron miles y miles y miles de millones de pesos que se le sacaron a la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de dotar
a las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y a los municipios de sistemas de alerta, de monitoreo, de patrulleros, de mejor equipamiento y mejor salario a la policía. Sin embargo, recordá que eso fue a partir de una huelga policial que el presidente anunció que iba a haber un fondo especial para seguridad. Sí. Yo quisiera saber que me digan cuánto ese fondo de seguridad hoy está vigente y cuánto de ese dinero no se ejecutó. Porque si se hubiese ejecutado ese dinero, que era incorrecto porque era de la ciudad, pero si se hubiese ejecutado, tendríamos hoy fuerzas de seguridad mucho más equipadas, mucho mejor dotadas, con más capacidad de prevención, centros de monitoreo. El centro de monitoreo de La Matanza es un desastre. La Matanza tiene mucha plata guardada, nadie sabe para qué, porque no la usa ni en obras, ni en un centro de monitoreo, ni en cámaras adecuadas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las políticas de seguridad sean firmes, que protejan al ciudadano, que protejan a las víctimas y no a los delincuentes. Esa es la línea que dio resultado. Con esa línea bajamos la tasa de homicidios y tuvimos la tasa de homicidios más baja de la historia argentina cuando fuimos gobierno, desde que se mide la tasa de homicidios en la Argentina. Ahora volvió a subir. Vos decís a nivel nivel nacional, porque en la provincia de Buenos Aires los datos de la Procuración dicen que están muy similares. Unos con una política, digamos, más garantista, como es este gobierno, dice, ellos con política mano dura tuvieron más o menos el mismo índice de delito. No es así, porque el año pasado es un año que no, en lo que se contabiliza es el año pasado. Y el año pasado es un año que no se puede contabilizar en las estadísticas, porque hubo muchos meses donde la gente estuvo, digamos, adentro de sus casas. Sí, y no salían ni los chorros, decís, porque no tenían ni exactamente. Entonces, es un año que no se puede meter en las estadísticas. Bullrich, siendo usted ministra de Seguridad, no estaba a cargo del servicio penitenciario, dependía en su gestión y en la actual del Ministerio de Justicia. ¿Pero no cree que también hay un tema ahí con el servicio penitenciario, con el estado de las cárceles, con quiénes son los que cuidan a nuestros presos y a nuestras presas, que hacen, como el caso del muchacho que mató a Roberto, que salgan de la cárcel y salen peor de lo que entraron? Bueno, yo creo que siempre la cárcel es un lugar complejo en todas partes del mundo. Yo creo que el servicio penitenciario tiene un sistema de trabajo que es, digamos, la evaluación psicológica de trabajo y de conducta de los presos. Yo creo que con eso no alcanza, porque es necesario después analizar, porque el preso en general en la cárcel tiene una conducta distinta a la que tiene afuera de la cárcel. En consecuencia, eso tiene que ir acompañado de sistemas de análisis más profundo, que nosotros lo planteamos, por ejemplo, en nuestro régimen penal juvenil, planteamos un sistema que vaya más a fondo sobre cuáles son las personas que están realmente en condiciones de volver a la sociedad y cuáles no. Claro que si hay cárceles abarrotadas, no hay celdas individuales, no se invierte en cárceles, las cárceles van a ser un problema. En todas partes del mundo son un problema, acá también. Es necesario seguir adelante con un plan de construcción de cárceles donde los detenidos, las personas que ya están con condena, tengan condiciones para ese trabajo. Pero hay muchas experiencias de terapias colectivas, de trabajo en las cárceles, de estudio en las cárceles que han dado resultados. Hay como ayudar para que las personas salgan mejores de los que entraron. Por supuesto que hace falta más inversión de la que hay. Pero ahora entra Jairo, pero Patricia, también hay que admitir, digamos, que hay un enorme sector de la sociedad que no le interesa que haya inversión en cárceles. Y voy a citar a alguien a quien conoces y creo que respetamos mucho en este tema, que es Leandro Alperín, que dice, fijémonos qué es lo que pasa con la gente cuando entra a la cárcel, porque va a terminar saliendo y se va a cruzar con cualquiera de nosotros, hasta por una cuestión egoísta. Ahora, hay un sector del electorado que vos le decís, invierto en cárceles y no le va a gustar nada. Bueno, pero no es un problema, las decisiones de Estado no importa tanto lo que puede pensar una parte de la sociedad, porque hay una parte que te va a decir invierta, otra parte que te va a decir no invierta. Esas son decisiones que tienen que tomar, tiene que ser una estrategia. Yo lo conozco, Leandro Alperín, él trabajó conmigo cuando yo estuve en las cárceles y él llevó adelante el programa de universidades en cárceles. Exacto.
y es muy importante el estudio, es muy importante la terapia colectiva, es muy importante las formas en las que no solamente se trabaja y se estudia, que quizás es un sistema viejo, sino la reflexión sobre el hecho cometido, la posibilidad de reflexión. Nosotros, cuando yo estuve a cargo de las cárceles hace muchos años, habíamos hecho un programa que tenía que ver justamente con la reflexión de las personas detenidas. Eran adultos, digamos, pero eran menores, que iban entre 18 y 20 años, donde se hacía una reflexión para tratar de entender el daño cometido y tratar de reparar ese daño. Eso es muy importante. Lo mismo que presentamos en el régimen penal juvenil. Bullrich. Hoy estas leyes tienen que ser votadas, pero hace años que estamos pidiendo que se vote el Código Penal que presentamos en el gobierno, que se vote el régimen penal juvenil, que los que cumplen una condena la cumplan completa, y por supuesto que tiene que haber un acompañamiento con cárceles adecuadas para que las personas para que no salgan no vuelvan así, a que no cometer un salgan delito. peores, que no salgan peores y más peligrosos. Bullrich, me quedé pensando en algo Sí. que dijo usted al principio, que le mandó mensajes a los familiares del kiosquero. Le pregunto qué es lo que le transmitió y me surge la pregunta de si no hay ahí un punto donde la oposición pueda estar haciendo campaña con semejante dolor que está viviendo esta familia. No, por supuesto que no. Yo le mandé un mensaje privado por medio de una persona del barrio, y fue un mensaje privado porque, bueno, digamos, el haber sido ministra de Seguridad y el haber estado, digamos, muy cerca de estas problemáticas me lleva a que naturalmente ese acercamiento se dé. Pero yo creo que no hay que politizar esto. Estamos a 4 días de las elecciones. Lo que hay que hacer es tomar decisiones profundas como las que habíamos tomado nosotros en política de seguridad. ¿Y usted le escribe mensajes a los familiares de todas las víctimas de inseguridad? En general, cuando tengo la oportunidad y tengo la posibilidad de tener un acercamiento, sí. Ahora, Sí, lo hago porque es una manera de estar cerca. Yo trabajé mucho cuando fui ministra con víctimas, inclusive con víctimas que no habían encontrado a los asesinos de su hijo, trabajando para que haya justicia, para que las cosas no queden impunes, que es otra parte muy importante, porque la reparación del daño, no hay reparación del daño de la pérdida de un familiar, de un hijo, de un hermano, de un papá, pero lo que sí hay es la reparación que da la justicia. ahora, Y entonces yo trabajé mucho para encontrar a asesinos que habían matado a ciudadanos, y trabajé mucho y tuve muchas familias que reconocieron que nosotros íbamos a buscar uno por uno a aquellos que habían asesinado y los poníamos como prioridad para que realmente la familia tuviese por lo menos esa reparación de ese daño que significa que llegue la justicia. También su gestión tuvo los traspiés que conocimos, ¿no? Usted respaldó, por ejemplo, al policía Chocobar, que después fue condenado por la policía. Tuvo matices también su gestión, me parece, en ese sentido. Chocobar fue condenado por una cosa absolutamente menor, porque condenarlo 1 año y 2 meses a alguien que ayudó a un ciudadano a la que le pegaron 9 puñaladas, 1 año y 2 meses, eso no es una condena. Bueno, lo condenaron Eso, por uso lo excesivo único- de la fuerza, ¿o no me equivoco? sí, No, ni siquiera, porque el último tiro no lo tenía que haber tirado. Realmente a Chocobar, la sociedad, por los casos como Chocobar, es que muchas veces la policía no actúa. Patricia, Por los casos sí. como Chocobar, la policía muchas veces da vuelta la manzana en vez de parar donde tiene que parar, porque si no, justamente le pasa lo de Chocobar. Y Chocobar tuvo una condena insignificante. 1 año y 2 meses no es una condena de nada. Solamente lo hicieron para no quedar mal, ¿no es cierto?, con los que piensan en una doctrina penal determinada. Porque, explíqueme qué es 1 año y 2 meses. ¿Qué hizo? Exceso de uso abusivo, homicidio, como era la primera carátula, hubiera estado toda la vida preso.
Sin embargo, por casos como Chocobar, hay muchos policías que en vez de estar en el lugar del delito dicen, si yo me meto, termino preso. Ahora, Patricia, Así que piense bien lo de Chocobar. Sí, no, además, a ver, Patricia tuvo una posición, digamos, muy clara, que puede estar de acuerdo o no, pero es de primera se cuida la fuerza, digamos. Sí, esa es la idea, pero ¿no? después la justicia es otra cosa. Pero está bien, pero su posición fue clara. Digo, igual quiero hablar con ella y preguntarle, ¿qué le decís a la gente que hoy está planteando pena de muerte, como el papá del kiosquero que decía, yo quiero que lo maten? O el propio José Luis Espert, digamos, para no ir, digamos, uno puede entender, a mí me resulta sumamente difícil siempre la entrevista o los colegas que están trabajando con los familiares de las víctimas, tal vez lo piensen, muchos de acá escuchaba o debatíamos qué hacer si le pasa a un familiar, si le pasa, Dios me libre, a un hijo, un padre, no sé, y lo primero que te sale, voy y lo mato. La verdad que a muchos les sale, voy y lo mato. Pero una cosa es el papá y otra cosa, por ejemplo, Espert, que dijo, como dijo, hay que algunos tienen que terminar agujereados. Agujereados como un queso gruyère. ¿Qué le decís a una parte de la sociedad argentina que es difícil explicar que no hay pena de muerte en la Argentina, pero digamos que el deseo profundo para terminar con esto y la única manera de reparación que hoy entiende es esto? Digo, desde el papá dolido hasta un dirigente político. Hoy Espert es un dirigente político que está peleando el domingo las próximas elecciones. Desde el momento en que la sociedad decidió vivir en Estado de Derecho, desde el momento en que nació la democracia, las sociedades como la nuestra, como la Argentina, han decidido que sea la ley la que repare el daño y no la ley del talión, no el ojo por ojo, y eso es una mirada civilizada. Nosotros tenemos una mirada civilizada. Sin duda que esa persona tiene que estar toda su vida presa y va a tener que tener lo que hoy se llama el agravamiento del artículo 52, que es pasarse la vida presa. Y además, al tener otra condena, la sumatoria le puede dar una cantidad de años que nunca más salga. Pero no creo que sea bueno pensar en la pena de muerte. Yo creo que como sociedad uno no puede contestarle al delincuente con la misma arma del delincuente. Uno tiene que responderle con la fuerza de la ley, con la fuerza de la justicia. Y lo que tenemos que lograr es que haya menos asesinatos, menos muertos, seguir como nosotros habíamos logrado bajando la tasa de homicidios, que haya cada vez menos homicidios en el país. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, Patricia, pero no creo que sí, la pena de muerte sea la salida. No, a mí me sorprende, digamos, que sea una respuesta cuando además es imposible, digamos, por mil razones jurídicas, además, digamos, de el hecho de a la familia hay que entenderla, Sí, a Espert me parece que no tiene otra responsabilidad. Digamos, por lo menos nosotros como Juntos por el Cambio creo que tenemos muy en claro que el Estado de Derecho uno no le puede contestar desde el Estado de Derecho con un estado de venganza. Ahora, Patricia, ¿qué le decís? Y ahí lo dejo. Gracias por este tiempo, de verdad, le agradecemos a Patricia Bullrich, está en San Juan, esto sucede en San Juan. En San Juan. ¿Qué dije? No sé qué dije. Sí. ¿Dije San Juan? No, en San Juan dije San Juan. Perdón, pensé que me había equivocado. Gracias. Te quiero agradecer, el móvil además en este momento, a días nada más de las elecciones. Esto complica. Ahora quiero preguntarte, y ahora Javi te quería hacer una pregunta, si nos dejás también, pero quería preguntarte qué le decís también, digamos, a un sector importante, porque tratemos de no ser hipócritas en esta discusión, que en general, digamos, uno trata de ser políticamente correcto, pero piensa, me levanto temprano, voy a laburar, me rompo el culo, no me alcanza, no puedo darme el lujo de estudiar, y esta gente que está detenida, está estudiando, está cobrando un sueldo, porque en muchos casos están cobrando un sueldo, están estudiando, están comiendo, están detenidos, claramente están privados de la libertad, pero tienen algunos derechos o acceden a algunos a lo que se presupone que es un derecho que muchos de los argentinos hoy no acceden. Es horrible el planteo, pero la verdad que lo quiero hacer porque da vuelta, digamos, ¿no? Como el elefante blanco, bueno, está ahí. Esto ha sido algo que se ha sentido como una gran injusticia.
Esto ya lo vivimos cuando se liberaron los presos, la sociedad se sintió herida, porque el que trabaja, el que toma el colectivo temprano, el que hace un esfuerzo por mandar a sus hijos al colegio y está en la misma condición social de otro que decide salir a robar o a matar, se siente como una gran injusticia. Por eso es que es muy claro que el que las hace las tiene que pagar, porque eso es lo que realmente genera, por lo menos la esperanza en una sociedad de que no va a haber impunidad frente a los delitos. Por supuesto que primero tiene que haber prevención, pero nunca puede haber impunidad. Javi. Bullrich, una de las banderas, tal vez la principal del desembarco de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires fue el de la seguridad. Lo hemos visto, lo hemos tenido acá, se ha visto en la campaña. ¿Por qué el tema de la seguridad se ha partidizado? ¿Por qué se ha integrado a una agenda en donde si se habla de seguridad se es de derecha y si no se habla de seguridad se es progre y se hablan de otras cosas? ¿Por qué llegamos a ese punto en donde finalmente lo que pasa es que no se resuelve nada? Yo creo que no es verdad que no se resuelve nada. Nosotros en Rosario bajamos el 30% los homicidios del narcotráfico y ahora volvieron al nivel del año 2012. Nosotros a nivel nacional tuvimos la tasa de homicidios más baja de la historia argentina y ahora ha vuelto a subir la tasa de homicidios medida en un año que, como le dije, no se puede medir porque estuvimos meses y meses cerrados. Así que sí se puede hacer. Lo que pasa es que los que desarmaron todo lo que nosotros hicimos fue este gobierno. Si hubieran seguido la misma línea, en Rosario la misma línea, en la provincia de Buenos Aires la misma línea, en la capital la misma línea que Santilli llevó adelante, a nivel nacional la misma línea, hoy estaríamos en la misma curva descendente que nosotros logramos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos firmes, fuimos claros, fuimos concretos, cambiamos leyes, tuvimos una propuesta integral de cambio en la seguridad y la llevamos adelante sin decir esto es de izquierda a derecha. Esto es lo que la Argentina necesita. Y los que cambiaron todo fueron los que vinieron. Deberían de haber seguido nuestro camino. Ahí está Saín en Rosario destituido como director de política criminal. Ahí está los muertos en Rosario, que sangra Rosario. Ahí está la provincia de Buenos Aires con una situación de terror de toda la población. Y ahí está un país que mira anonadado que aquellas cosas buenas que se hicieron se deshicieron solo por venganza ideológica. Venganza ideológica. O sea, Patricia, vos le adjudicás responsabilidad, digamos, al presidente de la Nación, porque uno lo escuchaba el papá recién de Roberto, ahora vamos a volver a Ramos Mejía, la gente sigue ahí, no se va, son las 11 menos 20 de la noche y la gente sigue ahí esperando ver si puede llegar a la comisaría, si puede hacer algún reclamo, vuelven a pedir la presencia de Sergio Berni, pero vos le adjudicás responsabilidad. El padre decía, bueno, Alberto Fernández defiende a los mapuches, decía, ¿no? Una cosa así, defiende a los mapuches, pero con nosotros no está. ¿Vos le adjudicás responsabilidad de lo que pasa en la situación de la provincia de Buenos Aires? ¿A quién? Al gobierno, a todo el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, cambiaron el eje de lo que se estaba haciendo. La gente había comenzado a sentir. Yo estuve hace bastante pocos días en Ramos Mejía y estuve con mucha gente. Lo único de lo que me hablaron era que falta trabajo, mirá que hay un montón de problemas en La Matanza, pero de lo único que me hablaron fue de la seguridad. Dijeron, no podemos más. Cuando estaban ustedes había menos narcotráfico, habíamos logrado sentir que había un camino. Ahora lo perdimos de nuevo. Esa es la sensación. Pero Patricia... Las tengo que dejar porque me están esperando. A ver, no, bueno, te escucho, Patricia, perdón, y no puedo dejar de preguntarte si no hay un poco de demagogia de venta de mano dura, porque uno te escucha y perdieron por 20 puntos en la provincia de Buenos Aires. Si la gente hubiese sentido que hay menos narcotráfico, menos inseguridad... Ahora volvemos a ganar. Pero la gente no vota en la Argentina, digamos, en la Argentina, por suerte, todavía
el voto es mucho más por la economía que por la inseguridad. Quizás en Colombia se ha votado por el narcotráfico, todavía en Argentina la inseguridad es algo que preocupa a todos, pero no es la razón final del voto. Pero bueno, ese es otro debate. Yo los tengo que dejar. Patricia, te agradecemos mucho este móvil, te sacamos más tiempo, perdón a la gente que lo facilitó, te sacamos más tiempo del que habíamos prometido. Creo que claramente el hecho ameritaba también escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, buenas noches. Está, bueno, terminando ahí lo que queda esta campaña que se va a cruzar. Claramente esto va a tener un impacto, me parece, ¿no? El próximo domingo. Bueno, vos le metías el tema por ahí, el tema más político. Bullrich insistía en que esta era la política de seguridad que habían seguido y sobre la que había trabajado constantemente el gobierno de Cambiemos y que prácticamente deshicieron todo. Nombró a Aníbal Fernández, nombró a Alberto Fernández, nombró a la provincia de Buenos Aires. Están ardiendo los teléfonos de gente que quiere, de dirigentes que quieren contestarle. Estamos muy cortos de tiempo. Le voy a preguntar en vivo a Calvo a ver si nos ayuda como director de un medio, si tenían que salir o no, qué sé yo. La verdad que son cosas que vamos pensando en el momento, no sé, si hay que escuchar otras voces, pero la verdad que frente a esto que está pasando, la verdad que no lo sé. Es muy difícil hablar y dar explicaciones, incluso racionales, frente al drama, ¿no? El papá de Roberto ha dicho cosas que obviamente con las que uno no puede acordar, de que vuelvan los militares, de que se hagan cargo de la seguridad, pero hay que entenderlo, comprenderlo, abrazarlo, ayudarlo, darle justicia, porque me parece que uno de los temas es que mucha de esta gente no solamente se siente víctima, sino que es doblemente víctima, porque después no hay culpables, los culpables salen, los culpables vuelven a cometer delitos, no hay ejemplaridad, y entonces es muy difícil que uno desde acá, sentado en un cómodo estudio en Palermo, ¿no? Despotrique o pontifice, digo, me parece que hay que tratar de entender, poner paños fríos y tratar de entender que hay que encontrar soluciones, porque sobre todo en el conurbano bonaerense, pero también, como decía Bullrich, en Rosario, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, en todos los grandes centros urbanos de la Argentina, el índice de delitos y sobre todo de crímenes se ha multiplicado en los últimos años. Y desde ese punto de vista me parece que hay que encontrar soluciones, porque la gente cae como moscas. Y nosotros nos enteramos de este caso en Ramos Mejía. Hay veces que no nos enteramos lo que pasa en los barrios profundos, en las barriadas populares de Florencio Varela, de Lanús, de diferentes lugares donde las cosas son mucho más heavy y no se pueden hacer estas marchas como se hace en el centro de Ramos Mejía. Es tal cual, a ver lo que está diciendo, nos enteramos de este caso, digo, sobre la enorme cantidad de casos que existen, por alguna razón que a veces es muy difícil de saber. En este caso porque era un tipo muy querido, porque era el kiosquero, porque los chicos iban y le compraban en la esquina, qué sé yo. La verdad es que porque tiene 2 pibes, porque está en una zona céntrica. Porque está en una zona céntrica ahí en la avenida. Digo, por un montón de razones a veces pega más uno que... Cuando un drama tiene una cara, bueno, es más fácil que pase esto, pero atrás de esto hay un montón de argentinos que están reclamando, insisto, me parece sumamente humillante. No estamos pidiendo vivir mejor, estamos pidiendo vivir. Salís y no sabés si volvés. Todos nosotros, digo, gente grande. No es que estamos hablando de adolescentes, mandamos mensajitos, llegué bien, salí de casa, me lleva uno, todos tenemos como una red civil de contención. Está Carlos Bianco del otro lado del teléfono, es uno de los tantos, elegimos a él porque es el hombre que estuvo hasta hace 5 minutos más cerca en la jefatura de gabinete del gobierno de Axel Kicillof, un gobierno que recién Patricia Bullrich se indicaba como responsable de lo que está pasando por haber desarmado una política de seguridad que venía dando resultado. Y se dejó la jefatura de gabinete con estos cambios que se introdujeron después de las elecciones de las PASO del 12. Carlos, Romina Mangel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Bien. ¿Escuchabas a Patricia Bullrich? Sí, la escuchaba decir una sarta de mentiras. La verdad que absolutamente indignado.
con los datos falsos que ha dicho Patricia Bullrich. Una de las cosas que dijo es que uno de los problemas que tenía de inseguridad era que no se construían más cárceles. Lo que quiero decir es que durante el gobierno de Vidal no se construyó una sola plaza nueva en las cárceles. Llegamos con un 100% de hacinamiento. Nosotros ya en 2 años construimos 1.350 nuevas plazas, justamente para mejorar las condiciones de detención y justamente para que no se vuelvan a repetir estas situaciones cuando los internos cumplen las penas, y tenemos un plan de construir 12.000 plazas sobre las 24.000 existentes. Es decir, vamos a construir la mitad de las plazas que se construyeron en 200 años de historia de la provincia de Buenos Aires. Otro dato falso que dijo, y que tiene razón en decir que no se pueden comparar los datos de 2020 con los de 2019, porque como fue un año de pandemia, los datos no son comparables. Ahora, hay que compararlo de 2021, que es un año, y sobre todo los últimos meses, que ya no estamos en una situación de pandemia. Te digo solamente un dato. Sí. Septiembre de 2019, últimos meses del gobierno de Vidal, tuvimos 21.500 delitos prevenibles. Delitos prevenibles son homicidios, robos, hurtos, etcétera, son los delitos de este tipo que estamos viendo en esta situación particular. Pasamos de 21.500 a 15.000 en septiembre de 2021. O sea que los datos que está dando, que dice que habría menos delitos y menos homicidios en su gobierno, en el gobierno de Vidal, respecto a los de ahora, son absolutamente falsos. Pero Carlos, déjame decirte algo que recién decía mi compañero Javier Calvo, que tiene razón. Frente a este hecho, todo lo que vos puedas decir hoy, la verdad que acá lo que ven es, vos podés hablar de la cantidad de plazas que se construyeron, de cuánto se destinó a combatir el delito, de si los datos de la procuración empatan o no. Yo tengo los datos y efectivamente a mí me dan, digamos, más o menos los delitos prevenibles exactamente, o por lo menos muy parecido, ¿no? Un 30% menos en el gobierno anterior. Pero frente a este hecho desgraciado, tremendo, lamentable, donde una sociedad entera está rota frente a lo que pasó, porque además tenemos la sensación de que mañana puede ser cualquiera, que esto le puede pasar a cualquiera, un tipo que salió hace 14 meses, entró por un robo agravado, una tentativa a mano armada, y termina pegándole 6 balazos a un kiosquero. ¿Vos realmente pensás, de verdad te lo pregunto, que a cualquiera de los que estén ahí o que nos estén viendo hoy le importa? ¿O quiere otra respuesta? No, y yo estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo en lo que estás diciendo. A mí lo que me parece un aprovechamiento político de la situación es que en este momento salga Patricia Bullrich a decir mentiras respecto a la situación del delito durante el gobierno de Vidal. Lo que quiero decir es que el problema del delito, de la inseguridad, es un problema estructural de la provincia de Buenos Aires que se amplificó muchísimo durante el gobierno de Vidal y durante el gobierno de Macri y de Patricia Bullrich, y que hoy lo estamos reduciendo de a poco. Obviamente eso significa que hoy no tenemos delito, que no tenemos homicidios. No, tenemos, y la verdad que aunque haya uno solo, un robo, un hurto, un homicidio, para nosotros es terrible, para nosotros es una tragedia, y estamos trabajando en ese sentido. Nuestro ministro Berni está trabajando en ese sentido. Lo que yo no puedo tolerar, no puedo soportar y no me puedo quedar callado es ante el aprovechamiento político de esta situación una semana antes de las elecciones que hace Patricia Bullrich y que está haciendo el resto de su fuerza política. Eso es lo que yo quiero dejar bien sentado, bien claro, y después obviamente solidarizarme absolutamente con la familia. Hoy el ministro Berni estuvo reunido con la familia como corresponde a un ministro que pone la cara y le pone el cuerpo a todas estas situaciones. Y obviamente nuestro gobernador y todo nuestro gobierno está al tanto de la situación y tratando de darle una solución. Bianco, la principal demanda de los vecinos que uno escuchaba era que no se ve policía en la zona, más allá de la que se vio en estas horas por las protestas y la represión en ese momento. ¿Falta policía? ¿Van a poner más efectivos? ¿Cuál es la mirada? Mira, hace unos 15 o 20 días aproximadamente juraron 9.500 cadetes nuevos que se van a incorporar a la fuerza en breve. O sea que durante todos estos años de pandemia, se nos dificultó obviamente la incorporación de nuevos agentes a la fuerza, porque por la pandemia no pudimos hacer las tareas prácticas, pero ahora se están incorporando 9.500 agentes. Hace poquito el Ministerio de Seguridad empezó a convocar a muchos agentes retirados para reforzar. Vos me dirás, bueno, esto no es la solución ante un hecho que ya sucedió. Obviamente no es la solución, pero estamos trabajando en ese sentido. Incorporamos 3.300 patrulleros nuevos en los últimos 2 años, cuando lo que habíamos encontrado era pura chatarra en toda la provincia de Buenos Aires.
La verdad es que se está trabajando y mucho. ¿Eso significa que no hay más delitos y no hay más homicidios en la provincia? No. Significa que se redujeron y que seguimos trabajando para controlar mucho más la situación. Carlos, yo te agradezco por haber salido. Lo que te pido, te lo pido a vos porque te tengo a vos ahora y planteaste el tema. Se lo planteaba Jairo también a Patricia Bullrich, que no hagan de esto, digamos, una disputa electoralista. No digo electoral porque el tema es un tema de agenda, claramente nos importa absolutamente a todos. Tenemos miedo, estamos preocupados, tenemos miedo por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros padres. Vivimos con miedo, nadie vive tranquilo hoy en esta Argentina. La verdad que no sé si alguien en un country, no sé, la verdad que no se me ocurre dónde uno puede salir sin estar mirando constantemente por arriba del hombro. Pero les pido que no hagan de esto de verdad una discusión de tinte electoralista, porque me parece que pierden mucho, todo. Mi única intervención es para solidarizarme con la familia y pedirle a la oposición que realmente que no lo haga, como acaba de hacerlo con mentiras la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no hay que politizarlo, que nosotros estamos tratando de dar solución a un problema estructural y que sabemos que no se soluciona de un día para el otro. Carlos Bianco, muchísimas gracias por tu participación esta noche. Lo hicimos así, lo hicimos por teléfono, lo hicimos como salió. Nos tenemos que ir. Creo que claramente hoy no había otro tema sobre la mesa. Todos quedan muy chiquitos, toda discusión es absurda frente a lo que acaba de pasar, que por supuesto lo vamos a estar siguiendo en el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos y entonces... Nos vemos mañana a las 10 de la noche. Mañana a las 10 de la noche. Mejores noticias, ¿no? Pues esperemos que sí, gracias a Balbo y a Martín Rojas, los dos colegas de La Señal que estuvieron cubriendo y trabajando en Ramos Mejía, donde insistimos, siguen los vecinos en el lugar tratando de llegar a la comisaría con la situación un poco más calma y por supuesto con una familia que está de duelo y que nada de todo lo que estuvimos hablando esta noche va a devolver a ese papá, va a devolver a ese hijo, va a devolver a ese marido. Hasta mañana.